¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Enfoque Informativo. Y hoy día, con la Seremi de Salud de la región de Aysén, autoridad política del gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está, estimada Seremi? Buenas noches, Teresita. Encantada nuevamente de estar aquí en tu programa. Para mí un honor poder, ¿no es cierto?, transmitir no solamente lo que estamos haciendo como autoridad regional, sino que transmitir a la gente, ¿no es cierto?, cómo está trabajando el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en este caso, ¿no es cierto?, la cartera liderada por el ministro de Salud, Emilio Santelice, y tratando, ¿no es cierto?, de ponerla, hacer la carne, ¿no es cierto?, a nivel regional a través de mi autoridad. Así es, ciertamente usted representa aquí en la región al ministro de Salud. Cuéntenos cómo ha sido su tarea y cuáles son las materias en que le han hincado más el diente en este gobierno. Mira, voy a aprovechar de hablar un poco. Nosotros sacamos una nota el viernes pasado que tiene que ver con los casos de VIH en la región de Aysén. Cuando recién asumimos el gobierno, uno de los temas más candentes, o la prensa amarillista, sacó mucho el tema del VIH-Sida. Y la verdad es que con justa razón el VIH-Sida hoy en día es uno de los grandes problemas que tenemos en salud pública, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel regional. El ministro de Salud convocó de forma extraordinaria, ¿no es cierto?, la reorganización y rearticulación de cada una de estas políticas públicas, de tal manera de poder reorientar, ¿no es cierto?, todas las medidas y las acciones a ejecutar a corto, a mediano y a largo plazo, como en general son las medidas en general las políticas públicas. Ahora, ¿por qué? Porque nos encontramos frente a un escenario en el cual hay un diagnóstico, en el cual la curva, ¿no es cierto?, de diagnóstico de VIH y de SIDA va en aumento. Y lo peor es que se acercó mucho a las edades tempranas, a los jóvenes, 15, 20, 25, 20, 29 años está la mayor concentración, jóvenes. Exactamente, jóvenes. Entonces eso nos obliga a, como gobierno entrante, a reorientar obviamente estas políticas públicas. Uno, porque al 2020 debemos cumplir objetivos sanitarios, debemos cumplir con la Estrategia Nacional de Salud, y la verdad es que en temas de VIH-Sida estamos absolutamente al debe, y la verdad es que no sé si vamos a cumplir con los objetivos planteados, pero sin duda alguna, con esta reorientación probablemente vamos a acercar de una u otra manera, ¿no es cierto?, no solo la salud a las personas, sino que lo que busca es, por un lado, aumentar la pesquisa, pero por otro lado, ¿no es cierto?, llegar con un diagnóstico y un tratamiento oportuno en el momento preciso a cada una de esas personas que hoy en día están siendo notificadas, y por sobre todo a aquellas que hoy en día desconocen absolutamente si son o no son VIH positivos. En la región de Aysén, ¿cómo se da este flagelo? Mira, la verdad es que las tasas han aumentado considerablemente. Vamos a hablar de número de casos. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 23 casos de notificación de VIH. ¿Ya? Ha sido el año que más notificación de VIH hemos tenido. Piensa tú que la primera fue en el año 92, y del año 92 a la fecha van 173 casos aproximadamente, y de esos el año pasado hubo 23. O sea, piensa un poquito el salto que tuvimos en la curva. Y este año, a la fecha, primer semestre, ya llevamos notificados 12 casos, dentro de los cuales, ¿no es cierto?, hay menores de edad. Hay menores de edad notificados, lo cual obviamente nos angustia. ¿Y sabes por qué? Porque es importante que la gente sepa que cada un caso notificado hay 5, se estima, ¿no es cierto?, que hay 5 que no saben que son VIH positivos. Y es ahí en donde nosotros debemos reenfocar y reorientar cada una de estas políticas públicas. Exactamente. Entonces, a nivel regional estamos tan mal como estamos a nivel nacional. Como te digo, las tasas de notificación van en alza. En la Seremi de Salud, la encargada, ¿no es cierto?, de recolectar o recopilar, recibir cada una de estas notificaciones y de ir generando esta curva epidemiológica, que en definitiva lo que hace es mostrarnos, ¿no es cierto?, orientarnos un poco a cómo, independiente de las políticas nacionales, cómo nos reorientamos y nos reorganizamos regionalmente, no solamente como sector salud, sino que también, ¿no es cierto?, con todo el intersector, en donde aquí las comisiones de trabajo
cobran real importancia porque necesitamos, ¿no es cierto?, el pensamiento, necesitamos las ideas, ¿no es cierto?, que pueda aportar el intersector, ya sea desde, por ejemplo, los mismos movimientos estos de el móvil VIH, esta agrupación, ¿no es cierto?, que tiene que ver muchas veces también con juntas de vecinos, el sector salud representado a veces por los colegios, como el colegio médico, el colegio de matrona, el colegio de enfermera. Necesitamos también, ¿no es cierto?, a los profesionales técnicos que lideran este trabajo y que están con toda la medicina empírica, ¿no es cierto?, que nos puedan aportar y decir, la verdad es que esta política la priorizamos porque tiene, ¿no es cierto?, mucho mayor evidencia empírica y vamos a poder generar un mayor impacto, no solamente de salud, sino que un impacto epidemiológico que, ¿no es cierto?, que nos genere, ¿no es cierto?, la iniciativa de poder presentarle y plantear a nivel central que esta política no solamente es técnicamente viable, sino que va a generar un impacto epidemiológico tal que va a disminuir, ¿no es cierto?, las brechas en cuanto a salud. En cuanto a eso de normativas y en cuanto a política pública, la actividad, por ejemplo, con los menores de edad, en términos formales, en los colegios. La verdad es que si tú me preguntas, hace muy poco tiempo ha logrado ingresar el sector salud a colegios bastante tradicionales, en los cuales, ¿no es cierto?, toda la dogma religiosa, ¿no es cierto?, a veces cobra mucho más importancia, pero hoy en día la verdad es que se ha avanzado en el sentido que hemos llegado a colegios que tienen una doctrina muy religiosa, en las cuales la educación sexual no formaba parte dentro, ¿no es cierto?, de la metodología de trabajo. ¿Ya? Hoy en día la verdad es que podemos decir que hemos avanzado, que hemos llegado a colegios tradicionales, que hemos llegado a colegios religiosos, ¿no es cierto?, tratando, ¿no es cierto?, de llevar la educación sexual al nivel de los colegios. El hecho mismo de que ellos se hayan organizado con consejos consultivos de estudiantes, por ejemplo, también para nosotros es sumamente importante porque estos consejos consultivos, estos consejos asesores de estudiantes son líderes formados por sus pares, o sea, son elegidos por ellos mismos, por lo tanto son entes que están absolutamente validados por ellos. Entonces a lo mejor no es lo mismo que yo vaya a transmitir, ¿no es cierto?, una educación sexual a un grupo de alumnos, que a lo mejor vaya un par y que a lo mejor homologue lo mismo que yo estoy tratando de informar a sus compañeros, pero en su idioma, en su dialecto, en su onda. Eso es, acercarnos un poco a los adolescentes. Qué bien, es lo que más se necesita en este minuto. No se confunde, digamos, con un tema de creer o no creer, porque ya es un tema de salud, o sea, una alarma que no tiene, o sea, ya no se trata solamente de ética y moral, sino se trata de un flagelo que está afectando la salud humana. Sí. El tema de VIH y SIDA en general, de las infecciones de transmisión sexual, son un tema bien particular y bien sensible porque en definitiva la sociedad o los datos o las intervenciones que se realicen buscan de cierta manera meterse en tu intimidad, po. Si claro. Recordemos que el VIH-Sida en el 99% de los casos es transmitido por contacto sexual, por lo tanto literalmente estoy ingresando a tu vida sexual. ¿Ya? Entonces es un tema bastante sensible, muy particular, en el cual, ¿no es cierto?, hay este acoso de llegar, ¿no es cierto?, a la habitación, por así decirlo, de cada uno. El tema ahora, lo que busca el gobierno es tratar de resensibilizar a esta nueva generación. Tú, Teresita, que eres probablemente de la generación que vivió el tema del VIH-Sida, al igual que yo, en los años 80, ¿verdad? Sí. En el cual la estigmatización era tal que se empezaron a generar todos estos movimientos y se comenzaron a hacer leyes en protección de estos grupos, ¿verdad?, que eran discriminados. Nosotros vivimos esa discriminación que se le hacía a la gente VIH. Cuando esta cosa se fue normalizando y se fue perdiendo esa discriminación, porque fuimos entendiendo que el VIH no se contagia por tomarnos la mano, por compartir un café, por estudiar en una sala de clase, por vivir en una habitación, ¿verdad? Cuando fuimos entendiendo este concepto, la gente por un lado fue normalizando y por otro lado se fue perdiendo el miedo. Se fue perdiendo el miedo. Entonces, las generaciones que todavía tienen esta cosa de la estigmatización o el miedo al VIH-Sida, que somos los cuarentones para arriba, ¿no es cierto?, los que vivimos esta época ochentera,
si nosotros revisamos la curva epidemiológica, son tasas que se han mantenido y que no han aumentado. Y nos disparamos en esta generación que nació en otro mundo, en otra generación, en la generación sin miedo, en la generación sin estigma y en una generación en la cual este grupo, ¿no es cierto?, está absolutamente rodeado de reglamentos y leyes que impiden, ¿no es cierto?, la vulneración de sus derechos, lo cual es absolutamente correcto, es absolutamente lógico, ¿no es cierto?, pero nos descuidamos un poco en cómo sensibilizamos a este grupo que no vivió esa estigmatización, que no vivió este problema social más que de salud. Y es por eso que el ministro reorienta un poco estas políticas, ¿ya?, tratando de llevar nuevamente quizás no el miedo, ¿no es cierto?, a esta epidemia, sino que ¿prevención? Exactamente, generar, ¿no es cierto?, la conciencia del autocuidado, en donde tienen que entender que el 99% de las infecciones, de los casos notificados, tienen que ver con relaciones sexuales no protegidas. Cuando hablo de no protegida, hay que no utilizar ningún tipo de preservativo, ¿ya? Hoy en día los 4 ejes en los cuales se va a sustentar, por lo menos a corto plazo, hoy en día, quizás de agosto en adelante, el gobierno tiene que ver con, por un lado, aumentar el número de preservativos, ¿no es cierto?, a través de dispensadores. ¿Dónde se van a instalar estos dispensadores? ¿Cuántos dispensadores se van a instalar? Eso lo van a decidir un poco los jóvenes. Ellos van a decir, porque a veces uno propone y dice, ¿sabes que esto lo vamos a dejar acá? Los jóvenes no pasan por ahí, les da lata pasar por ahí, o si pasan a lo mejor les da vergüenza sacar un preservativo, no sé. Es una edad en la cual las sensaciones son diversas. Hay jóvenes que son mucho más introvertidos y hay jóvenes, ¿no es cierto?, que son mucho más osaditos, ¿ya? Entonces, bajo ese concepto son ellos en definitiva los que van a poder decidir o nos van a ayudar a decidir en dónde disponer un poquito cada uno de estos dispensadores para que ellos tengan un poquito más al alcance de su mano lo que es el condón masculino, pero también viene el condón femenino, que vamos a tener que partir, ¿no es cierto?, con una educación primaria, es decir, una educación en cómo usar el condón femenino, porque ya, ¿no es cierto?, está bastante en la cultura de cada uno de nosotros cómo se utiliza un condón masculino, porque ya hemos trabajado antaño, ¿no es cierto?, en el uso del condón masculino, pero en el condón femenino no hemos trabajado. Además que son barreras que se están recién abriendo. Recordemos, ¿no es cierto?, que aún estamos con una sociedad machista. Entonces, no es fácil, te insisto, el tema de la sexualidad. O sea, vamos a comenzar ahora a trabajar, ¿no es cierto?, con la genitalidad, por ejemplo, de las mujeres, al tener que enseñarles cómo colocarse un preservativo femenino cuando quieran tener una relación sexual, por ejemplo, y el varón no ande con un condón masculino. Vamos a trabajar también en un tercer eje, como digo, fundamental, que tiene que ver con aumentar la pesquisa. ¿Cómo? Hasta el momento la pesquisa ha sido absolutamente pasiva. Hemos tenido una conducta pasiva en la cual hemos abierto centros, hemos abierto las puertas en los centros de atención primaria, en los niveles secundarios, ¿no es cierto?, en donde la gente por consulta espontánea llega a tomarse el VIH-Sida. Lo que queremos hoy en día es efectivamente, como dice el presidente, acercar la salud a la gente. ¿De qué manera? Queremos trasladar el personal de salud a establecimientos como por ejemplo las pesqueras, un lugar de trabajo, a las universidades, a los centros de educación media, ¿ya? Porque en general, ahora, toda la campaña comunicacional siempre va a estar enfocada a mayores de 14 años. Eso es sumamente importante. Así es, mayores de 14. Exactamente. Pero en definitiva lo que queremos es salir de nuestro escritorio, salir de nuestro box de atención y tratar de, ¿no es cierto?, aumentar la cobertura en cuanto a pesquisa. Probablemente nos vamos a encontrar que a lo mejor el año 2018 o 2019 se nos van a disparar aún más las cifras, porque mientras más exámenes tomo, obviamente, las probabilidades de aumentar la pesquisa, ¿no es cierto?, también son altas. Esto es directamente proporcional. Y por otro lado, ¿no es cierto?, uno de los cuartos, y bueno, y aquí también viene lo que es el test rápido, el famoso test rápido, que todavía, ¿no es cierto?, se está viendo cómo se va a implementar este test rápido a nivel de la población común. Recordemos que el examen del VIH-Sida tiene una preconsejería y tiene una posconsejería y además es confidencial, o sea, está enmarcado en todo un contexto legal de tal manera que si, por ejemplo, yo te tomo un VIH, Teresita, tú estés preparada no solo para tomártelo, sino que para enfrentar un probable resultado positivo.
¿ya? Esto no se trata de que tú vayas a la farmacia, compres un test de VIH, vayas a tu casa, te lo tomas, me salió positivo. No, tenemos que, ¿no es cierto?, ver cuál es el impacto psicológico, porque esto genera un impacto. Claro. Genera un impacto psicológico. Seremi me causa, o sea, es muy bueno el tema de la prevención en la acción, pero ¿qué ocurre con los estudiantes que tienen de 10 años a 13 y que sabemos que hay un porcentaje no menor que sí han mantenido relaciones genitales sexuales? El tema es que a medida que pasa el tiempo, las asignaturas que podrían servir para formar éticamente, orientación más, digamos, más formal, cada vez se disminuyen más en el currículum en general. Sí. Entonces, educación ahí, no sé qué ha dicho. La verdad es que estos ejes, 4 ejes que yo estoy nombrando, tienen que ver con medidas a corto plazo. Por supuesto que existen medidas que son a mediano y a largo plazo y en donde ya el intersector y las otras carteras cumplen un rol fundamental. Sin duda alguna, educación cumple un rol fundamental y es ahí donde se está trabajando ya a nivel central, ¿no es cierto?, de generar medidas ya para el 2019, 2020, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo incorporar el tema de la sexualidad y precisamente lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, en donde entra el VIH-Sida, ¿no es cierto?, en la rama educacional, porque efectivamente en esos niños de 10, 13 años que probablemente hay un porcentaje importante que tiene sexualidad activa, es un grupo, ¿no es cierto?, de 10 a menores de 14 años, es un grupo en el que legalmente hay que ser cuidadoso. Nosotros podemos entrar ahí con ellos, ¿no es cierto?, todo lo que es el tema de educación, de la prevención, del autocuidado, claro, la sensibilización del tema, pero mucho más allá tampoco se puede hacer. Recordemos, por ejemplo, que si hay un joven o una niña de 12, 13 años que está teniendo relaciones sexuales con un mayor de edad, todos sabemos que eso es un delito. Entonces ya entramos en otro ámbito. No, pero el tema es que lo que causa, como mamá, causa asombro es que es cierto, es bueno los pensadores, que los niños salen, sus carretes y todas sus cosas, pero la parte formativa, la parte que la libertad, cómo administrar su libertad, porque en el fondo nadie les va a prohibir absolutamente nada. Estamos en una sociedad hoy día que es muy difícil que la autoridad sea obedecida, entre comillas, aunque sean consejos, porque nadie son otras generaciones. Son otras generaciones. No, y nosotros también, sí, los consejos siempre han sido como resistidos. Pero el tema es que, ¿cómo preparo en libertad para que si tengo un hijo, una hija, diga, ¿sabes? Sí, podría ser, pero no quiero. Tengo todos estos preservativos para allá y estos para acá, pero no quiero, no es mi momento todavía. Y no porque me lo prohíba mi mamá, la sociedad o lo que sea, o porque le tenga miedo al VIH, no, sino porque no quiero ahora. Quiero esperarme, quiero ver cómo van a ser mis experiencias más adelante. Pero eso no se prepara solo, es toda una secuencia de objetivos, ¿no es cierto?, de contenidos, de actividades. Yo sé que en ciencias, por ejemplo, está todo un cuadro de las enfermedades venéreas y cómo se llega al SIDA y todo. Pero no es lo mismo, porque el profesor de ciencias tiene que controlar otras cosas, pero no es lo mismo que eso mismo se hable a otros niveles. Como usted dijo recién, con los pares, con hablar realmente esto, no en forma jerárquica, sino en forma como igual, sí, conversando. Sin duda alguna, yo creo, Teresita, que ahí el rol familiar, ahí la familia cumple un rol fundamental. O sea, aquí los profesores, la academia, sin duda aportan, pero la familia se elige, es el núcleo principal, es el núcleo, la familia. Exactamente, o sea, todo va a depender de cuál sea la enseñanza que efectivamente tu padre, tu madre, tu hermana, quien sea que cumpla el rol de tutor en ese momento, te pueda transmitir y de qué manera tú lo tomas y lo abordes. Todo tiene que ver también con las vivencias personales de cada uno. Seremi, porque el tiempo ha avanzado, usted no se ha dado cuenta. Siempre se nos va el tiempo, siempre nos falta tiempo. Pues estamos ya casi terminando, pero no me puedo ir sin preguntarle el tema de las medidas, ¿no es cierto?, que fueron anunciadas por el gobierno para el tema de la contaminación.
Bueno, las medidas, se anunciaron 19 medidas, nosotros las hemos hecho circular a través de la red, ya sea Facebook, Twitter, a través de Intendencia. Son 19 medidas que son a corto plazo, la mayoría de ellas absolutamente tienen que ver con fondos sectoriales de cada cartera, ¿no es cierto?, que está involucrada. Y hay muchas cosas novedosas. Acá, ¿no es cierto?, nuestro anfitrión, señor Rocco, es parte del consejo, es consejero regional, escuchó las 19 medidas. Son 19 medidas bastante concretas y que en definitiva hacen carne a corto plazo un poco lo que quiere el presidente, que es efectivamente generar acciones que sean a corto plazo, que sean concretas y que sean efectivas. Seremi, hemos llegado al final. Palabras para despedirse. Cariños, un beso a cada uno de ustedes, a las dueñas de casa, a todos quienes me ven, a mis ex compañeros de trabajo. Estamos en contacto. Muy bien. Y será hasta un próximo programa en Roco TV con la Seremi de Salud, que hoy día vimos VIH y un poquito de las medidas que se van a implementar o se están implementando, ¿no es cierto?, para este collay que se contamina de vez en cuando.